Sean bienvenidos a Mente Abierta, ¿cómo están todos? La América invertida. ¿Fue la guerra civil la verdadera revolución? La revolución que nunca fue. El engaño fundacional de Estados Unidos. Vamos a viajar a una dimensión desconocida de la historia. Una versión que no se enseña en las escuelas, ni aparece en los libros oficiales. Una historia de la Revolución Americana que nunca ocurrió, donde George Washington podría no haber existido y donde Estados Unidos jamás ganó su independencia, sino que fue absorbido y manipulado por potencias extranjeras como el Imperio Británico. Así que prepárate para repensar todo lo que creías saber sobre la nación más poderosa del mundo. La gran mentira de la independencia. La historia oficial nos cuenta que en 1776 13 colonias americanas se rebelaron contra el dominio británico, luchando por su libertad en una guerra heroica dirigida por líderes como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Pero, ¿y si nada de esto fue cierto? Algunos investigadores plantean una idea audaz. La Revolución Americana jamás ocurrió como nos la contaron. Las batallas fueron montajes, las firmas de independencia, farsas, y el nuevo gobierno una fachada impuesta por las mismas potencias que supuestamente fueron derrotadas. La pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Quiénes fueron realmente los padres fundadores? Algunos sostienen que George Washington sería una figura mítica, una especie de rey Arturo americano, construido por la corona británica como símbolo de la unidad. No existen retratos directos de Washington vivo. Todos los que conocemos fueron realizados post-mortem, muchas décadas después, y según descripciones orales. Extraño, ¿no? Y luego la guerra civil, una guerra religiosa encubierta. La Guerra Civil Estadounidense de 1861-1865 se nos presenta como una lucha entre el norte industrial y abolicionista y el sur esclavista. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si la guerra fue de control espiritual y político entre dos visiones irreconciliables de la nación? Por un lado, el norte dominado por logias masónicas, el lado norte, protestantes liberales y banqueros internacionales. Por otro lado, el sur, con fuertes raíces católicas, conservadoras y con vínculos profundos con la nobleza europea, especialmente británica e italiana. En este escenario, la derrota del sur representaría la consolidación del poder anglo-protestante masónico subordinado al Imperio Británico. Y Lincoln, otro títere del plan global. ¿Dónde estarían las pruebas? En los edificios oficiales de estilo neoclásico. ¿Por qué Washington DC parece más una capital europea que una rebelde república americana? Documentos fundacionales escritos con terminología jurídica europea, no popular ni revolucionaria. Monedas, sellos y símbolos con reminiscencias monárquicas, templarias. Una historia perfectamente hilada, sin grietas, salvo por la ausencia de evidencias físicas directas anteriores a 1850. Y si todo fue un reinicio, algunos van aún más lejos y plantean que Estados Unidos como nación funcional no existía antes de mediados del siglo XIX, que su arquitectura fue heredada, que las ciudades fueron activadas, entre comillas, repobladas, y que una guerra, la de sucesión, fue en realidad una gran purga o reseteo cultural. Bajo esta visión, el pueblo estadounidense fue víctima de una gigantesca operación psicológica, destinada a borrar su pasado real y reemplazarlo con un relato ficticio lleno de héroes, batallas y banderas, pero vacío de verdad.
Esta no es la historia que verás en los museos ni en los libros de texto, pero tal vez, solo tal vez, explica muchas cosas que no encajan. ¿Por qué tantas ciudades antiguas de Estados Unidos aparecen misteriosamente vacías en fotos de 1850? ¿Por qué hay tan pocos documentos originales de la supuesta revolución? ¿Por qué hay de hecho muchos de esos archivos sellados sobre América? Quizás Estados Unidos nunca fue libre, quizás su verdadera historia aún no ha sido contada. La gran cárcel americana, esclavitud, raza y el engaño social. Analicemos un tema más delicado y manipulado de la historia moderna. La esclavitud y la raza, no desde el discurso oficial, sino desde una perspectiva alternativa, que desafía por completo nuestras ideas sobre el pasado. ¿Quiénes son realmente los esclavos en el presente? Prepárate para lo que viene. No apto para mentes cerradas. La esclavitud, una historia al revés. La narrativa oficial dice que millones de africanos fueron traídos al continente americano como esclavos, para servir a las élites blancas de las colonias. Sin embargo, algunas voces críticas proponen otra versión. Y si muchos de esos africanos no fueron esclavos, sino supervisores, en esta hipótesis los afrodescendientes habrían sido parte de una civilización avanzada anterior. No sé si me están siguiendo la idea. ¿Recuerdan ese atlas de las naciones donde había banderas que formaban parte de Tartaria? Hermanadas, la Tartaria china, la Tartaria independiente. Muy probablemente el imperio de los moros. De ahí podría venir esta idea como supervisores. En el norte de África, ¿recuerdan? Por cierto, afrodescendientes habrían sido parte de una civilización avanzada anterior, tecnológica, estructurada, organizada y posiblemente más antigua que la europea, y que fue utilizada por los nuevos controladores del continente para administrar, reeducar y reprimir a los nuevos pobladores blancos traídos a América. En sí, los esclavos serían los blancos, los que están siendo traídos a América. Bueno, parece impensable, pero veamos algunas pistas. En muchos registros tempranos, los esclavos negros parecen vestidos con ropa lujosa en posiciones de autoridad doméstica. No sé si han visto por ahí algunas representaciones medievales de personajes de negros que se ven muy ricos, muy adornados. Incluso el santo patrono del Sacro Imperio Romano Germánico, San Mauricio, de origen negro, de África. Tenemos al Preste Juan, que sería una especie de papa. De hecho, Fomenko dice o sugiere que la Segunda Guerra Mundial empezó tras la invasión a Etiopía por parte de Italia, por el linaje que representaba al Preste Juan. No sé si recuerdan, también por ahí ya saqué un video sobre la nobleza de algunos reyes que históricamente eran negros y luego se les cambió su color de piel. De hecho, algunos son muy famosos y los conocemos como blancos cuando en realidad pudieron haber sido negros. De hecho, hasta en Inglaterra hay algunos cuantos. El video es: todo rey negro proviene de una sola raíz. Parece impensable esta idea de que los blancos sean los esclavos y los negros los supervisores, que trabajan quizás para una civilización muy avanzada en esta época. En muchos registros tempranos, los esclavos negros parecen vestidos con ropa lujosa en posiciones de autoridad doméstica. Algunos censos tempranos incluso los registran como propietarios o libres en épocas donde eso era supuestamente imposible. ¿Por qué tantos registros de esclavitud aparecen recién a partir del siglo XIX cuando la narrativa dice que ya llevaban dos siglos? La nueva esclavitud, el blanco pobre estadounidense. Mientras nos enfocamos en el pasado, hay algo aún más inquietante que se revela. Y si la esclavitud moderna no tiene color, pero sí dirección, el ciudadano blanco promedio de Estados Unidos, criado en la ilusión de la libertad, la democracia y el capitalismo, podría ser el verdadero esclavo contemporáneo. No en cadenas físicas, sino en grilletes invisibles.
deuda, burocracia, control ideológico, dependencia estatal. Los esclavos de hoy no viven en plantaciones sino en suburbios, no trabajan por latigazos sino por hipotecas impagables y miedo al desempleo, y sus amos no son capataces con sombreros sino banqueros, burócratas, tecnócratas y fundaciones privadas. La prisión invisible, el sistema como jaula. Estados Unidos se presenta como la tierra de la libertad. Pero miremos algunos hechos. Tiene más cárceles per cápita que cualquier otro país del mundo. La mayoría de sus ciudadanos depende del Estado a través de programas como cupones de alimentos, subsidios y seguros de desempleo. Cada movimiento digital, financiero y físico es rastreado y analizado. La educación no enseña a pensar sino a obedecer. En esta visión alternativa, todo el sistema es una prisión mental, económica y cultural, diseñada para mantener al individuo en un estado de sumisión voluntaria. El esclavo moderno cree que es libre, vota cada 4 años y consume su propia opresión en forma de entretenimiento. La raza como herramienta, no como conflicto. Las tensiones raciales que explotan cíclicamente en Estados Unidos no serían espontáneas sino fabricadas. Su objetivo: dividir a los oprimidos, distraer del enemigo común, la oligarquía transnacional que controla el país desde hace siglos. Mientras blancos, negros, latinos y asiáticos discuten sobre privilegios y pasados dolorosos, los verdaderos titiriteros viven impunes en la sombra, generando riqueza desde el sufrimiento colectivo. Esta hipótesis plantea algo incómodo. La raza no es la causa de la esclavitud, sino el decorado, un disfraz para ocultar la verdadera jerarquía. ¿Quién manda? ¿Quién sirve? ¿Y quién está dormido? América, una prisión desde el principio. Y si Estados Unidos fue concebido no como un faro de libertad, sino como un experimento de control total, una tierra aislada por océanos, fácil de vigilar, una población reprogramada desde cero, un país sin pasado visible antes del siglo XIX, una sociedad entrenada para consumir, trabajar y obedecer. Y si esto es cierto, ¿quién maneja esta prisión? Las respuestas apuntan una vez más hacia el Imperio Británico, las logias internacionales y la oligarquía financiera global. Ellos serían los verdaderos carceleros, los dueños de la narrativa y del sistema que aprisiona a millones sin que lo noten. Dioses de piedra, paganismo, druidismo, una inquisición oculta en la historia de Estados Unidos. Nos han dicho que Abraham Lincoln fue el libertador, que los estados del sur fueron traidores, que la guerra civil fue una batalla moral por la libertad. Pero, ¿y si todo eso es solo un decorado superficial de algo mucho más profundo? Observa con detenimiento la famosa estatua de Abraham Lincoln en el National Mall. Dentro no vemos una cruz ni una Biblia, ni símbolo alguno cristiano, solo una figura sentada monumental con mirada grave en actitud de juicio. ¿A quién te recuerda? Investigadores alternativos señalan que la estatua de Lincoln guarda un enorme parecido con las esculturas de Zeus, Júpiter o incluso Osiris, sentado en trono, flanqueado por columnas. La disposición de sus manos, la solemnidad de su postura y la arquitectura del monumento evocan más a un templo pagano que un memorial cívico. ¿Es Lincoln una figura histórica o un símbolo esotérico de poder imperial? En las zonas rurales del sur profundo de Estados Unidos, antes de la guerra civil, existía una clase social discreta pero dominante, los dueños de las plantaciones, con linajes aristocráticos, conocimientos agrícolas milenarios e incluso prácticas ocultistas y herméticas poco documentadas. Algunos teóricos sugieren que estos personajes no eran simples terratenientes, sino herederos espirituales de los antiguos
druidas, los sacerdotes científicos de las culturas celtas, que preservan el conocimiento de los astros, rituales de la fertilidad, simbolismo geométrico, prácticas medicinales y energéticas, los árboles monumentales de sus haciendas, los círculos de piedra en patios traseros y sus logias ocultas indicarían que no solo cultivaban algodón, sino sabiduría ancestral, enemiga de Roma. Así que la guerra civil como Inquisición romana. Si aceptamos la hipótesis de que el sur era un reducto druídico esotérico, entonces la guerra civil cambia por completo de significado. Deja de ser un conflicto económico y se convierte en una purga religiosa, una inquisición moderna, ejecutada por el norte industrial, aliado a logias masónicas y a las finanzas internacionales, los medios de comunicación de la época, la demonización al sur como bárbaro, esclavista y salvaje, y una campaña simbólica que destruyó templos antiguos disfrazados de casas, rituales paganos disfrazados de costumbres esclavistas y linajes enteros de conocimiento. Lincoln entonces sería el gran inquisidor, el ejecutor del dogma imperial disfrazado de salvador. Hay simbología oculta en banderas y estatuas. La bandera confederada, con su cruz en aspa, tiene orígenes templarios y celtas. Es más un símbolo esotérico que político. La columna rota es un símbolo usado en muchos monumentos confederados y alude a la destrucción de linajes antiguos. El obelisco de Washington DC frente al Capitolio refleja la arquitectura solar egipcia no cristiana. Los planos urbanos de ciudades como Richmond o Charleston muestran geometrías sagradas propias de culturas iniciáticas, que son los dos mapas que incluía en las imágenes. Por ahí aparecen el de Richmond y Charleston. Nada de esto es casual. Eliminar la memoria, imponer una nueva religión. Si la guerra civil fue una inquisición simbólica, entonces su propósito real no fue solo político o territorial, sino espiritual. El norte no ganó una guerra, instauró una nueva religión cívica. Sus santos serían Lincoln, Washington. Sus templos sería el Capitolio, el monumento a Lincoln. Su clero serían los políticos y jueces, y su credo la democracia, progreso, consumo. El sur fue demonizado, sus símbolos prohibidos, sus familias borradas, sus rituales destruidos o ridiculizados. La historia oficial no lo muestra como un genocidio cultural, pero los paralelismos con un tipo de evangelización forzada y quema de códices son escalofriantes. Vamos con un contenido todavía, pues sí, más delicado, ¿no? De tratarse con mucho más cuidado. Expone desde una óptica crítica y alternativa. El cuidado es no caer en generalizaciones o prejuicios. Solo analizar simbologías y narrativas históricas desde un ángulo distinto. El pueblo olvidado. Influencias judías en la fundación de América. La historia oficial nos dice que América fue fundada por cristianos anglosajones en busca de libertad. Pero ¿y si detrás del velo puritano se ocultaba otra historia? Una historia donde los verdaderos fundadores fueron hombres expulsados de Europa, no por rebeldes, sino por su fe, por su sangre, por su saber milenario. Bueno, ¿cuál fue el papel de los judíos en la fundación de América? El legado oculto de figuras como Cristóbal Colón o Judah Benjamin. Y lo que esta convivencia silenciosa entre blancos y protestantes y judíos revela sobre el verdadero rostro del poder en Occidente. 1492, la expulsión y la gran migración. En 1492, mientras España celebraba la victoria sobre los moros y la unificación bajo el cristianismo católico, cientos de miles de judíos fueron expulsados por los reyes católicos. Ese mismo año, Cristóbal Colón emprendía su viaje a lo que hoy llamamos América. ¿Coincidencia?
Numerosos investigadores alternativos sugieren que Colón era criptojudío, es decir, judío prácticamente en secreto. Sus diarios contienen anotaciones en hebreo y símbolos cabalísticos. Muchos de sus patrocinadores eran conversos o banqueros judíos, y algunos nombres de su tripulación también apuntan a raíces sefardíes. Bajo esta hipótesis, América fue descubierta no por un imperio, sino por un pueblo en fuga, un nuevo éxodo. Los padres fundadores, no tan cristianos, aunque la historia presenta a los fundadores de Estados Unidos como cristianos ilustrados. La influencia judía en la constitución ideológica, legal y financiera del país es mucho más profunda de lo que se admite. El sistema legal estadounidense está basado en una combinación de la common law inglesa y conceptos del Talmud, como la centralidad del contrato. La idea de un pueblo elegido, el destino manifiesto y la relación directa con Dios recuerda más a la teología hebrea que al cristianismo tradicional. Muchos de los bancos que financiaron la expansión hacia el oeste y la guerra de independencia tenían capital sefardí. Y si América fue desde el principio una nueva Jerusalén, no solo en sentido espiritual, sino práctico y político. Por ahí en las imágenes verán la figura de este hombre llamado Judá o Judá P. Benjamín y la Confederación Oculta. En plena guerra civil, uno de los hombres más poderosos del sur confederado fue Judah Philip Benjamin, secretario de Estado de Guerra y fiscal general de la Confederación. Hijo de judíos sefardíes, fue conocido como el cerebro detrás del trono de Jefferson Davis, pero su papel ha sido sistemáticamente minimizado. ¿Por qué un hombre judío lideraba el aparato legal de un movimiento supuestamente racista y esclavista de un estado confederado? ¿Qué relación tenía con las logias europeas, las casas bancarias de Londres y los intereses internacionales? Este hecho cuestiona profundamente la narrativa moderna que presenta a los judíos como víctimas aisladas del poder blanco. Durante el siglo XIX, judíos y blancos compartieron estructuras de poder, negocios, alianzas militares e incluso visiones sobre el control del territorio. Y si nunca hubo ruptura, aquí vamos a temas más, ya verán. La Segunda Guerra Mundial popularizó una narrativa potente, que el pueblo judío ha estado en guerra permanente con el poder occidental, especialmente con los blancos europeos. Pero la historia anterior a 1939 cuenta otra historia. En América, judíos y anglosajones cooperaron pacíficamente durante siglos, fundando ciudades, bancos, universidades y tribunales. Muchos presidentes, congresistas y empresarios tenían asesores, socios o incluso orígenes judíos. La migración masiva de judíos del este de Europa a Nueva York entre 1880 y 1920 fue apoyada por las redes financieras británicas. Y si el conflicto moderno entre judíos y occidente no es más que una narrativa útil para dividir, manipular y ocultar colaboraciones históricas profundas. Así que esto deja a América como un proyecto profético. Para algunos estudiosos del misticismo, América fue desde un inicio el lugar elegido para el reinicio del mundo, el nuevo Edén, la tierra donde se realizaría una utopía mesiánica. La arquitectura de Washington DC mezcla simbología masónica, hebrea y romana. El símbolo del águila y el ojo del dólar están asociados tanto al sello de Salomón como a las logias del rito escocés. Las 13 estrellas, los números cabalísticos y las referencias al nuevo orden de los siglos reflejan una visión profética muy antigua. ¿Fue América fundada como preparación para una nueva era espiritual bajo principios cabalísticos más que cristianos? ¿Un laboratorio mesiánico bajo una fachada republicana? Los verdaderos fundadores, B'nai B'rith, las colonias del sur y la América oculta. Exploraremos la posibilidad de que la Revolución Americana nunca sucedió, que la guerra civil fue una inquisición encubierta y que la esclavitud,
El simbolismo político y las influencias judías tienen una historia muy diferente a la que se nos enseña. Y si Estados Unidos fue fundado por una organización secreta, religiosa y ritual que opera bajo el nombre del B'nai B'rith, y si las verdaderas colonias no eran las del norte rebeldes, sino los estados que estaban en el sur, donde se encontraba el verdadero poder espiritual, agrícola y ancestral. Y si todo lo que hoy creemos sobre la historia de Estados Unidos, su carácter secular, su diversidad racial, su constitución libre, no es más que una narrativa post-cataclismo construida tras la destrucción de templos y estructuras anteriores. Las verdaderas colonias estaban en el sur. Cuando se habla de 13 colonias, automáticamente pensamos en Nueva Inglaterra, Boston, Filadelfia. Pero esta visión ignora el poder económico, ritual y simbólico del sur: Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana. Ahí estaba la riqueza agrícola basada en linajes ancestrales, las plantaciones como centros de conocimiento territorial, la arquitectura neoclásica más monumental y, lo más importante, una estructura iniciática oculta en templos, logias y redes familiares. El norte fue el escaparataje ideológico, el sur la raíz, y esa raíz fue arrancada. B'nai B'rith fundó Estados Unidos. La organización B'nai B'rith fue fundada oficialmente en 1843 en Nueva York como una fraternidad judía de ayuda mutua. Pero según esta teoría, su existencia es mucho más antigua y estuvo vinculada a logias templarias, comerciantes sefardíes, banqueros marranos y redes esotéricas que operaban en secreto desde el siglo XVII en América. B'nai B'rith significa hijos del pacto, un pacto no con la nación de Estados Unidos, sino con una alianza espiritual antigua que buscaba fundar una nueva Jerusalén, reemplazar las estructuras feudales europeas, establecer una república iniciática bajo control ritual. En este escenario, Estados Unidos no fue fundado por patriotas, sino por un grupo iniciático que destruyó las estructuras anteriores y levantó una nueva narrativa encima. Durante la Guerra Civil, el sur fue devastado. Ciudades como Charleston, Atlanta, Richmond fueron bombardeadas, incendiadas, arrasadas. ¿Qué se perdió realmente en esos incendios? Templos construidos en cemento moderno con proporciones armónicas, obeliscos, columnas, cámaras subterráneas, documentación, bibliotecas privadas, registros genealógicos. Para algunos teóricos, estos templos no eran iglesias, sino centros de iniciación herederos de un conocimiento anterior al cristiano romano. La quema de estas estructuras no fue táctica militar, fue una purga espiritual. Y después de la destrucción que vino, una narrativa nueva, una constitución, una bandera, un himno, un país reinventado desde las cenizas. Una nación nacida en deuda. Desde su nacimiento, Estados Unidos ha vivido en deuda. Deuda con bancos europeos, deuda con familias financieras de origen sefardí, deuda con sociedades discretas que financiaron su expansión. ¿Pero qué se estaba pagando realmente? Algunos sostienen que la deuda fundacional no fue económica, sino espiritual. El nuevo orden, el que emergió después de la Guerra Civil, le debía su existencia a un pacto oculto: permitir el crecimiento de la nación a cambio del silencio, olvido y lealtad ritual. Esa es la verdadera razón detrás del carácter secular de Estados Unidos, que no es ateo sino hermético, la ambigüedad de su construcción respecto a la religión, el dominio permanente de las logias, los bancos, las fundaciones y los think tanks. Multietnicidad como estrategia, no como valor. El relato moderno dice que Estados Unidos es una nación diversa, multiétnica, tolerante. Pero ¿y si esta diversidad fue impuesta después del reseteo para borrar las estructuras ancestrales anteriores? Migraciones masivas como forma de disolver linajes locales, integración forzada de religiones y etnias para debilitar cualquier tradición única.
medios de comunicación como herramienta de ingeniería cultural. El ideal multicultural no habría surgido del humanismo, sino del miedo al retorno del viejo orden. Estados Unidos se convertiría así en una torre de Babel controlada desde las sombras, donde ninguna raíz puede volver a crecer. La nación que se olvidó de a sí misma. Contradicciones ideológicas en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos, dicen, fue fundado sobre la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Pero ¿y si ese discurso moderno fuera una traición directa a los principios originales? ¿Qué pasó con la América cristiana, templaria, masónica, blanca y espiritual que construyó obeliscos, capitolios y constituciones sagradas? Y si incluso el nombre Estados Unidos de América no fue nunca un concepto político, sino un código simbólico para algo mucho más grande, una nueva Jerusalén en suelo americano. Los principios originales, una república sacralizada. La imagen fundacional de Estados Unidos no era multicultural ni relativista. Era una nación basada en una cosmovisión cristiana protestante, estructurada con principios masónicos y cabalísticos, habitadas por europeos anglosajones seleccionados con una misión espiritual, crear una tierra prometida en el Nuevo Mundo. La arquitectura de Washington D.C., los escritos de Jefferson y Franklin e incluso los textos de la Constitución muestran un diseño inspirado en la ciudad celestial descrita en Apocalipsis. 12 avenidas que convergen como los 12 portales. Un templo central sin cruz, como el trono de Dios sin religión institucional. El ojo que todo lo ve, no como vigilancia, sino como visión gnóstica del espíritu universal. Fue Estados Unidos diseñado como una nueva Jerusalén terrenal. Hoy Estados Unidos celebra la disolución de fronteras, el mestizaje como ideal, el multiculturalismo como bandera. Pero este discurso contradice abiertamente los documentos y visiones fundacionales. El sueño original no era una torre de Babel, sino una civilización ordenada, vertical, armónica, donde cada elemento encajaba en una visión trascendental. La narrativa moderna es horizontal, amorfa, descentralizada, fragmentaria. ¿Quién y cuándo cambió el rumbo? Tras la guerra civil, tras la fundación de la ONU, con la revolución cultural de los años 60, y lo más importante, ¿por qué se cambió? ¿Es el nombre Estados Unidos de América un código espiritual? Muchos creen que Estados Unidos es una simple referencia a la unión de las 13 colonias. El número de palabras son 13, pero algunos investigadores esotéricos proponen que el nombre es un cripto símbolo religioso. States no significa solo divisiones territoriales, sino estados del alma o grados iniciáticos, como en la alquimia. United alude a la fusión de dualidades, espíritu y materia, cielo y tierra. América proviene de Amerique, una palabra indígena caribeña relacionada con las tierras doradas, pero también asociada al nuevo continente del alma. Por lo tanto, Estados Unidos de América no sería una federación legal, sino una jerarquía espiritual de iniciados unidos en un territorio profetizado. La inversión es una herramienta ritual conocida. Lo que fue símbolo sagrado se vuelve político. Lo que fue misión espiritual se convierte en estrategia geopolítica. El águila sagrada ahora es un emblema militar. El Capitolio, antes templo del pueblo iniciado, es hoy un centro de leyes vacías. La estatua de la libertad, originalmente asociada a Lucifer, portador de luz, se convirtió en un icono feminista y migratorio. Todo fue invertido, el plan fue distorsionado, y lo que era una nación sacerdotal encubierta terminó siendo una corporación multicultural sin alma. ¿Por qué se ocultó la verdadera misión de Estados Unidos? Temor a una élite espiritual autónoma, una nación iniciática que no depende ni de Roma ni de Londres, era una amenaza. Conveniencia política. El relato moderno permite controlar a las masas mediante ideologías cambiantes. Una pérdida del conocimiento.
la destrucción de templos, bibliotecas y logias durante la Guerra Civil y otras guerras internas borró los códigos originales. La conclusión es trágica. Estados Unidos olvidó quién era, y en ese olvido se volvió vulnerable a toda forma de manipulación. Lo que están proponiendo en algunas hipótesis radicales de historia invertida, George Washington sería una figura ficticia inventada después de la derrota de los Estados Confederados originales. Robert E. Lee habría sido el verdadero fundador militar y espiritual del proyecto estadounidense original, antes de que su memoria fuera borrada y recodificada como la de Washington. Es decir, Robert E. Lee es George Washington. ¿Qué creen que se me durmió el pie? La rebelión de 1776 sería una invención retroactiva construida para justificar un cambio de régimen tras la derrota ante los británicos y la imposición de la Constitución de 1787 como un nuevo contrato colonial disfrazado de república. Esto conecta con teorías más amplias. Aquí va la hipótesis. La Confederación fue el verdadero Estados Unidos original, y la narrativa actual es un fraude histórico masivo. Principales planteamientos. La Confederación de 1777 y 1781 fundaron la verdadera América, una unión libre y descentralizada de estados soberanos. La Constitución de 1787 no fue una continuación, sino una ruptura de una nueva entidad jurídica impuesta tras una derrota o infiltración disfrazada de refundación. Robert E. Lee, 1807-1870, presentado en la narrativa oficial como un general de la Confederación Esclavista, habría sido en realidad un personaje crucial anterior, cuya figura fue dividida, tergiversada y fusionada con la invención llamada George Washington. El conflicto de la Guerra de Secesión fue una segunda imposición para terminar de destruir los restos del proyecto original. La figura de Robert E. Lee es incómoda porque presenta un modelo de honor, virtud militar, devoción cristiana y federalismo. Un liderazgo que desafía la narrativa liberal y progresista de la historia oficial. Un símbolo de orden perdido, enterrado en la vergüenza de la esclavitud, pero tal vez más complejo de lo que se nos dice. El paralelismo entre Lee y Washington puede no ser solo simbólico, sino un indicio de manipulación directa. Para eso vamos a hacer unas observaciones. En aspecto, tanto Washington como Lee son de origen de Virginia. Tanto Washington como Lee son aristócratas terratenientes. Tanto Washington como Lee son una figura de unidad nacional. Washington y Lee parcialmente un culto a la personalidad. Washington como Lee tienen monumentos, nombres y sellos. Simbolismo en la Guerra Civil: George Washington, Guerra de Independencia; Robert E. Lee, Guerra de Secesión. Lee igual a Washington. Y si Robert E. Lee fue retroproyectado hacia atrás en la historia, fragmentado y vuelto a narrar como George Washington. Y si el verdadero triunfo de los británicos fue instalar una narrativa victoriosa disfrazada de revolución para ocultar la continuidad imperial bajo otra bandera. Y si los Estados Unidos actuales son una simulación jurídica, una corporación impuesta tras la caída de la verdadera América confederada original. Hablando de paralelos, ¿se acuerdan por ahí el video donde tienen muchas similitudes Abraham Lincoln con JF Kennedy? Claves históricas a revisar. El misterioso lapso entre 1781 y 1789. ¿Qué pasó exactamente durante la supuesta transición entre los artículos de la Confederación y la Constitución? La Convención Constitucional 1787 fue legal. Muchos delegados originales se opusieron y afirmaron que fue un golpe de Estado legal. La Convención Constitucional de 1787 fue legal. Un culto a Washington.
¿Por qué tanto secretismo sobre su vida masónica y la iconografía de su apoteosis, el cielo en el Capitolio? La figura de Lee, ¿por qué fue tratado con tanta reverencia incluso por sus enemigos como Grant y Lincoln? Cuando Trump dice, si se derriba la estatua de Lee, mañana quitarán la de Washington, no es solo una advertencia política, es un lapsus revelador, porque podría ser literalmente cierto que ambos son la misma figura repartida en dos narrativas divergentes. Una para justificar el proyecto federal moderno, Washington, la otra para enterrar el proyecto original confederado, Lee. No se puede estar en contra del general Lee y a favor del general Washington. No hay diferencia entre ambos. De John Dood. Tal vez quiso decir, es algo más profundo. La historia de Estados Unidos es una ficción palimpsesto escrita por los vencedores sobre los restos borrados de una América más noble, descentralizada y espiritual. Tal vez Robert E. Lee fue la última memoria viva del verdadero Washington y el nuevo imperio necesitó transformarlo en villano para que nadie sospechara. La guerra de secesión fue en realidad la verdadera revolución americana. Es lo que estoy tratando de decir. La figura de George Washington fue una construcción posterior inspirada o directamente clonada a partir de Robert E. Lee. El retrato de 1776 fue una invención retroactiva para ocultar que los Estados Confederados de América, la verdadera América original, perdieron ante una fuerza extranjera disfrazada de Unión Nacional. Y todo esto apunta a un epicentro simbólico, cultural y espiritual. Virginia. Similitudes entre Robert E. Lee y George Washington. Estado natal, ambos Virginia. Linaje aristocrático, familias de granjas y plantaciones. Robert Lee, hijo de revolucionario Light Horse Harry Lee, que casi es lo mismo. Educación, Washington, formado en casa sin estudios formales. Lee en West Point, graduado con honores. Washington, primer servicio militar en la Guerra Franco-India 1754-1763. Robert E. Lee en la Guerra México-Estadounidense 1846-1848. Washington luchó contra su propio país, contra la corona británica. Robert E. Lee contra la Unión Estadounidense. Washington, culto a la virtud cristiana, Biblia y providencia divina. Robert E. Lee, una profunda fe cristiana, como Washington. Biblia y providencia divina. Imagen ecuestre, Washington, caballo blanco, Blueskin. Robert E. Lee, caballo gris, Traveler. El papel simbólico de Washington, padre de la nación. Robert E. Lee, héroe trágico del sur. Tratado como traidor por el imperio, Washington sí por el Reino Unido y Robert E. Lee sí por la Unión de Federales. Mística masónica, Washington iniciado en la masonería y venerado. Robert E. Lee, familia con lazos masones, vínculos al rito escocés. Monumentalidad, Monte Vernon, Capitolio, billetes para Washington. Para Lee, monumento en Avenue, algunos bustos y estatuas. Y vemos que son sospechosamente similares. Si Lee hubiera ganado, ¿habría sido él el rostro en los billetes de dólar? ¿Es Virginia la clave del engaño? Virginia fue cuna de presidentes. Washington, Jefferson, Madison, Monroe y Lee. Fue el más venerado hijo de la aristocracia virginiana. La historia oficial presenta a Virginia como epicentro de la independencia y luego como el centro de la traición. Richmond como capital confederada. Es posible que lo que ocurrió fue una inversión narrativa completa. La confederación era el proyecto original y la historia fue editada para que pareciera lo contrario. Monticello, Mount Vernon y Arlington forman un triángulo sagrado de arquitectura y memorial
que sugiere algo más profundo, una superposición entre dos narrativas ocultas en un mismo espacio geográfico. ¿Es George Washington una fábrica británica? Así asumimos que la guerra de independencia no fue una verdadera guerra de liberación, sino un reajuste masónico controlado por Londres. Washington no era más que un símbolo post-fabricado para encarnar esa narrativa. El proyecto constitucional de 1787 fue una corporación jurídica, no una verdadera república. Entonces George Washington sería un símbolo programado para reemplazar a la figura histórica auténtica como Robert E. Lee, que sí encarnaba valores contrarios al proyecto imperial: cristianismo, soberanía local y derechos naturales. Este es el punto de vista de autores como Nick Fisher y Anatoly Fomenko o Michael Tsarion, quienes argumentan que la cronología y los héroes fundacionales han sido artificialmente diseñados. Por cierto, la bandera confederada como bandera original. El diseño de la Stars and Bars, la primera bandera confederada, tenía barras rojas y blancas y estrellas en círculo, que si la comparas es muy similar a la bandera original de Estados Unidos, la de Betsy Ross. Chequen, esta es la bandera inicial de Estados Unidos, la Betsy Ross, y esta es la bandera confederada a la que me refiero. Son muy similares. A eso me refiero. Esto puede interpretarse como una reclamación simbólica del proyecto fundacional original. La Battle Flag de la Confederación, la más conocida hoy, es rechazada como símbolo racista, pero también podría representar un emblema heráldico preexistente que fue demonizado tras la derrota de la verdadera América. Otras pruebas posibles. Documentos contradictorios sobre la transición de 1781 y 1789. ¿Qué pasó realmente entre la disolución de los artículos de la Confederación y la Constitución? Simbolismo del Capitolio. ¿Por qué se venera tanto a Washington mediante rituales romanos, masones y apoteosis celestiales? Falta de retratos vivos. Las imágenes más conocidas de Washington provienen de épocas muy posteriores. Muchos fueron pintados de memoria o por encargo europeo. Coincidencia en apellidos, tierras, títulos militares y legado familiar. Lee y Washington fueron parte del mismo entramado aristocrático masónico de Virginia. Así que Robert E. Lee fue el verdadero héroe revolucionario oculto bajo una narrativa de traidor esclavista. La guerra de secesión fue la verdadera independencia de América y fue suprimida. La bandera, los símbolos y las figuras fueron reemplazadas, invertidas y demonizadas por la historia oficial. Y Virginia guarda los secretos, como el doble ADN de una nación que perdió su alma original. Las comparaciones entre George Washington y Lee no son nuevas. Ambos eran generales del sur de Virginia, profundamente religiosos y combatientes contra el gobierno que los formó. Washington contra la corona británica y Lee contra la Unión estadounidense. Ambos eran figuras reverenciadas que montaban caballos célebres, Traveler en el caso de Lee, y ambos fueron elevados a símbolos nacionales tras su muerte. Y sí, como sugieren algunos revisionistas, Washington fue una construcción propagandística para enmascarar la derrota de los verdaderos americanos, los confederados. En esta visión alternativa, la figura de Washington fue inventada por los vencedores, una combinación del rey Jorge, la nobleza británica y ciertos círculos. Una combinación del rey Jorge. Creo que por aquí tengo comparaciones con el rey Jorge del lado izquierdo y del derecho algunas de Lee y Washington. La guerra de secesión podría haber sido más que un conflicto por la esclavitud o los derechos estatales.
en cierta forma una campaña inquisitorial impulsada por una alianza entre el Imperio Británico y ciertas élites del norte industrial para destruir el núcleo cultural, espiritual y político de una civilización autónoma en el sur de los Estados Unidos. La iconografía de la Unión, su fe en el progreso técnico, su fervor por la expansión hacia el oeste y su puritanismo protestante encubren lo que podría haber sido una cruzada para borrar los rastros de un linaje más antiguo, uno que conectaba a los dueños de plantaciones con los antiguos druidas, el simbolismo pagano y una conexión directa con los principios masónicos originales. Es decir, Robert E. Lee, creo que era del rito escocés. Esclavitud como inversión simbólica. En este marco alternativo se sugiere que los africanos traídos a América no fueron esclavos comunes, sino administradores o celadores de una población blanca esclavizada por los británicos. Una idea perturbadora, pero plantea una pregunta incisiva: ¿y si Estados Unidos era libre? ¿Por qué continuó usando el idioma de su supuesto opresor? ¿Por qué no se abolieron símbolos monárquicos con el sistema legal británico, el Common Law, o el sistema bancario central? La respuesta podría estar en la raíz: una farsa imperial. Estados Unidos no se independizó nunca, sino que se convirtió en una colonia financiera disfrazada de república. Las políticas sociales como los cupones de alimentos, el sistema fiscal y la deuda perpetua habrían sido mecanismos sofisticados del control masivo implementados por los verdaderos amos del país. Otra línea de la investigación apunta hacia una fundación judía de Estados Unidos. Se cita a Cristóbal Colón, supuesto converso tras la expulsión de los judíos de España en 1492, como uno de los verdaderos iniciadores del Proyecto América. En siglos posteriores, figuras como Judah P. Benjamin, el cerebro financiero de la Confederación, consolidaron el papel judío en el génesis de la nación. Esto contradice el relato posterior del antisemitismo institucionalizado del siglo XX y sugiere una alianza profunda entre bancos anglosajones y élites judías, al menos en el sur de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que estaba del bando confederado. Y si Estados Unidos fue fundado como una especie de la nueva Sion en el continente occidental, un bastión para exiliados tras la destrucción de los templos en Jerusalén. Vamos al año 1812. ¿Recuerdan esa fecha? Cuando Napoleón invade Tartaria y supuestamente invadía a Rusia de Alejandro, cuando en realidad eran muy amigos. La lengua inglesa y la guerra de 1812. El rastro del amo. La pregunta más demoledora para esta narrativa alternativa es también la más sencilla. ¿Por qué los estadounidenses hablan inglés si fueron fundados por polacos, franceses, irlandeses y alemanes? ¿Por qué triunfó la lengua del imperio al que supuestamente derrotaron? Sería como si toda Europa adoptara el alemán después de vencer a Hitler. Una posible respuesta está en la guerra de 1812. Conflicto misterioso, opacado en la memoria colectiva. Durante esa guerra los británicos invadieron desde Canadá y quemaron la Casa Blanca. Un gesto simbólico que podría interpretarse como la destrucción de una sede rival. Y más aún, documentos alternativos señalan que fue la flota rusa la que bloqueó una segunda invasión británica. ¿Recuerdan? Rusia ayudó a Estados Unidos en la guerra civil, ayudó a Lincoln, envió a algunos buques a California y a Nueva York, lo que sugiere la existencia de alianzas no reconocidas entre Rusia y las colonias sureñas. ¿Fue Rusia la verdadera defensora de la soberanía americana? Una posible supuesta respuesta
está en la guerra de 1812, conflicto misterioso opacado en la memoria colectiva. Durante esta guerra los británicos invadieron desde Canadá y quemaron la Casa Blanca, un gesto simbólico que podría interpretarse como la destrucción de una sede rival, y más aún, documentos alternativos señalan que la flota rusa, la que bloqueó una segunda invasión británica, lo que sugiere una existencia de alianzas no reconocidas entre Rusia y las colonias sureñas. Pone a Rusia como la verdadera defensora de la soberanía americana. La bandera confederada como emblema original de las colonias rebeldes. La bandera de batalla confederada incluye 13 estrellas, como las 13 colonias originales. Pero aquí viene la anomalía: no todas las estrellas representan estados confederados reales. De hecho, había estados que nunca se unieron formalmente, pero cuya estrella igual aparece, como Missouri o Kentucky. Esto sugiere que la bandera confederada no era solo un símbolo del sur, sino del pacto original. Era un emblema de la identidad más antigua, posiblemente incluso preconstitucional, enterrada tras la victoria de la Unión. En otras palabras, la Confederación pudo haber sido el verdadero remanente de la América original, lo que fue suprimida en la historia oficial y cuya memoria fue distorsionada. La bandera de la Unión, clon de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La bandera temprana de la Unión estadounidense, circa 1776-1800, es prácticamente idéntica a la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Franjas rojas y blancas horizontales. Con Unión Jack. Eso por sí solo debilita el mito de una independencia antimonárquica. ¿Por qué los rebeldes adoptaron una bandera casi idéntica a la del imperio al que supuestamente derrotaban? La única explicación lógica dentro de esta alternativa es que no hubo verdadera victoria, sino una recolonización camuflada como liberación orquestada por poderes que necesitaban crear una ilusión de ruptura mientras mantenían el control político, financiero y simbólico. La contradicción fundamental: el sur perdió la guerra con desventaja numérica, pero el norte ganó contra el Imperio Británico. Esta paradoja es el corazón. En la guerra de independencia, un puñado de colonos sin experiencia militar supuestamente derrota al imperio más poderoso del planeta. Pero en la guerra civil, un sur altamente motivado con oficiales experimentados en su propio terreno es derrotado por el norte industrializado, que supuestamente era sucesor de los mismos colonos rebeldes. En la conclusión, ambas guerras son la misma historia contada dos veces con narrativas opuestas. La victoria de la independencia es propaganda, la guerra civil fue la verdadera revolución y los rebeldes, los confederados, perdieron ambas veces. Washington, el supuesto héroe de la revolución, tiene rasgos faciales muy similares a los retratos de Jorge III, rey de Inglaterra durante la independencia. Se ha señalado en círculos revisionistas de que Washington nunca fue retratado por artistas que lo conocieran directamente, y que su famosa dentadura de madera, su frialdad emocional y su muerte fue un simple resfriado podrían ser pistas. ¿Dónde más se ha usado la muerte por resfriado? Casos como el de Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte o incluso Vladimir Lenin también tienen finales sospechosos, simplificados o banalizados. Es una fórmula para apagar una figura incómoda sin levantar sospechas. Washington entonces podría ser una figura arquetípica no real, una fusión entre el monarca derrotado y el arquetipo del héroe civilizado creado para pacificar la narrativa tras una ocupación exitosa. El nacimiento de una nación, 1915. Mensaje oculto, en clave histórica. La película de D.W. Griffith,
el nacimiento de una nación. Eso infame por su racismo abierto, pero desde un punto de vista simbólico es más compleja. Glorifica a la Confederación y presenta al Ku Klux Klan como restauradores del orden, pero la clave está en el título: nacimiento de una nación. ¿Cuál nación? Y si Griffith, intencionalmente o no, estaba sugiriendo que la verdadera nación americana murió en la guerra civil y que lo que nació fue una nación controlada por bancos industrialistas y centralistas, es decir, una corporación post-bélica. Los apellidos que dominan ambas guerras: Washington, Lee, Jackson, Hamilton, etc. Se repiten en roles opuestos o ambiguos. Los campos de batalla, desde Virginia hasta Carolina del Sur, son los mismos. Esta repetición sugiere una guerra civil prolongada o cíclica, donde la élite mantiene el control sin importar el bando ganador y donde el relato final se adapta según la necesidad simbólica del momento. ¿Cómo es posible que una nación que luchó 2 guerras contra el Imperio Británico terminara siendo su vasallo militar y financiero un siglo después? Guerra de Independencia 1775-1783 se nos dice que fue una lucha por libertad y autodeterminación contra el yugo británico. Los colonos triunfan. Guerra de 1812, supuestamente una reafirmación de esa independencia. Ahora, contra las incursiones navales y económicas del Imperio Británico, se quema la Casa Blanca y el resultado, ambiguo. Guerra Civil de 1861-1865. Internamente se dice que fue por la esclavitud o la secesión, pero es justo después de esta guerra que Estados Unidos deja de enfrentarse al Imperio Británico y comienza una relación de subordinación. Primera y Segunda Guerra Mundial. Soldados estadounidenses luchan y mueren en suelo europeo para defender intereses británicos, franceses y bancarios. Estados Unidos, en teoría aislacionista, entra en guerra exactamente cuando más le conviene a la corona y sus aliados. ¿Qué pasó entonces realmente? Un artículo de Paul Streamer más o menos señala algunas cosas. La independencia fue un acto teatral, una transición corporativa y no real de soberanía. Se proclamó la independencia, pero los tratados, las deudas, los símbolos y hasta el idioma se mantuvo. Se cambia el actor, pero el guión lo sigue escribiendo Londres. Los Estados Unidos fueron incorporados como una corporación privada. En el artículo de Paul Streamer hace referencia a esta teoría. The United States of America, con mayúsculas, en esta entidad corporativa creada en 1871 tras la Guerra Civil, y no es la misma que The United States of America original. En este modelo, los Estados Unidos no son un país soberano, sino una empresa registrada al servicio de banqueros internacionales como la City de Londres y otras entidades. Esto implicaría que la guerra civil fue una guerra de conquista, no una guerra civil, y que tras ella el pueblo de Estados Unidos fue reducido de soberano a sujeto corporativo bajo un contrato invisible. La alianza con Gran Bretaña es en realidad una jerarquía. Desde finales del siglo XIX, el sistema de Reserva Federal 1913 pone el control del dinero en manos de los banqueros privados. Estados Unidos entra en todas las guerras imperiales europeas por necesidad nacional, sino por alianzas obligadas. No por necesidad, sino por alianzas obligadas. El Commonwealth y la OTAN actúan como estructuras neocoloniales modernas. Vamos a poner conclusiones.
La Guerra de la Independencia no fue una verdadera independencia. La Guerra de 1812 fue el último intento real de liberarse. La Guerra Civil fue la derrota final de la soberanía. A partir de ahí, el país es una colonia administrativa, un peón militar y una herramienta económica del imperio global moderno. Británico al principio, angloamericano después y finalmente transnacional. La guerra civil no fue una guerra entre estados soberanos, sino una disputa mercenaria entre entidades corporativas disfrazadas de gobiernos. Abraham Lincoln no tenía autoridad para declarar una guerra formal, así que la declaró como insurrección. Esto permitió el uso de fuerzas privadas bajo contratos secretos. El ejército de la Unión fue transformado en una fuerza mercenaria operando bajo ley marítima o comercial. Los banqueros europeos, Rothschild, etc., financiaron ambos bandos para capturar a Estados Unidos como activo. La banca internacional como titiritero. Hechos alegados, ambas facciones de la guerra civil fueron financiadas por la banca europea. Se generó una deuda imposible que permitió al capital internacional tomar control sobre la tierra y el gobierno. Posteriormente, en 1913, la Reserva Federal, un banco privado, fue creado para consolidar ese control. Resultado, todo ciudadano nacido después de 1933 fue registrado como activo colateral a través de su certificado de nacimiento, lo que permitió a los bancos emitir deuda contra su trabajo futuro. Bueno, tú no eres ciudadano de un país, sino empleado activo de una empresa sin saberlo. ¿Cómo funciona? Al aceptar documentos como el certificado de nacimiento, número de seguro social o pasaporte, uno entra en un contrato comercial ficticio. Esta ficción legal permite imponer impuestos, multas, confiscaciones de propiedad. Impacto psicológico: el sistema te educa desde niño para aceptar esta identidad falsa sin cuestionarla. Bueno, eso es todo. Déjenme sus comentarios. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.